Buenas tardes, soy el doctor Javier Sánchez González, médico endocrinólogo internista y profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Voy a tener el gusto de poder resolverle algunas respuestas de las preguntas de este bloque de endocrinología. La primera pregunta está referida a un varón de 38 años de edad, paciente de vida promedio, edad adulta, con antecedente de tuberculosis pulmonar tratada, tuberculosis previa, ya en tratamiento. Acude por astenia, adinamia y diarrea, signos premonitores de un cuadro, ¿no?, compatibles con un problema digestivo, problema general. Al examen físico presenta 100 de frecuencia cardíaca, un estado de hipotensión arterial, significa de que hay una hipotensión con una respuesta cardiovascular y un aumento de la pigmentación en piel y mucosas. El hecho de tener una hipotensión y la pigmentación nos hace ver las glándulas suprarrenales. La presencia de sucrepitantes diseminados en ambos campos pulmonares nos dicen el tipo de proceso específico que fue tratado con anterioridad. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable? Es justamente la letra A, la enfermedad de Addison. Esta es una patología que involucra a la glándula suprarrenal y de esa manera esta glándula, comprometida en su corteza, la capa productora de glucocorticoides, va a establecer un cambio dentro de la concentración de cortisol, una falta de respuesta ante esta sustancia y los signos y síntomas que hemos descrito. Además, esta enfermedad tiene como característica que está relacionada a un proceso infeccioso como es la tuberculosis, que por vía hematógena se disemina y llega hasta las glándulas suprarrenales. De esta manera es como la respuesta de enfermedad de Addison, que es una insuficiencia suprarrenal primaria crónica, es la causa, ¿no?, de este proceso patológico. Una tuberculosis pulmonar reactivada sí se observa que puede ser debido a que hay sucrepitantes diseminados en ambos campos pulmonares. Esta tuberculosis, como respuesta, la letra B, está involucrada dentro de la respuesta tipo A. Una enfermedad de Cushing no vendría a ser debido a que hay una serie de otros elementos muy dispersos más importantes. El Cushing tiene hipertensión, aquí hay hipotensión, ¿no? El Cushing generalmente no tiene una pigmentación de piel, salvo que se trate de una variante muy diferente, como son las neoplasias suprarrenales con hiperfunción de cortisol, ¿no? El hipopituitarismo es un elemento diagnóstico alternativo, pero hay una insuficiencia suprarrenal secundaria en este caso, no hay presencia de cortisol debido a la ausencia de ACTH y el cortisol está disminuido, creándose una insuficiencia suprarrenal secundaria y no primaria como es esta enfermedad de Addison, ¿no? Y la poliposis intestinal se excluye totalmente, que no tiene relación con parte de este proceso, ¿no? Bien, veremos ahora la pregunta número 2. Es una mujer de 30 años de edad que presenta astenia y debilidad general, diarreas, hiperpigmentación de piel y mucosas y tendencia a la hipotensión arterial. ¿Cuál es la presunción diagnóstica? Bueno, en este caso hay clínica de astenia, compromiso muscular, debilidad general del organismo y la presencia intestinal de diarreas, de pérdidas, ¿no? Estas son signos premonitorios de un problema general inducido por una falta hormonal. La hiperpigmentación de la piel y mucosas, una característica muy importante de la deficiencia de cortisol, es el que orienta mejor el diagnóstico, ¿no? Y la hipotensión arterial como sinónimo de una disminución de acción de este mineralocorticoide que viene a ser el cortisol. Muchas veces también hay una deficiencia de aldosterona, que es un elemento que rige como hormona a el intercambio de sodio y potasio, ¿no? Por lo tanto, la respuesta en esta segunda pregunta está relacionada a la enfermedad de Addison, ¿no? Lleva así el nombre del doctor, ¿no?, Addison, quien estudió estos casos en el cual había gran cantidad de hiperpigmentación con una hipotensión arterial.
Bien, el hecho de que una desnutrición crónica sea una alternativa de respuesta es más alejada, a pesar que estos pacientes con desnutrición crónica presentan muchas veces una pigmentación acentuada debido a la falta de vitaminas, ¿no? Y se establece una casi pigmentación bastante intensa y generalizada, ¿no? Pero en este caso la pigmentación es de piel, no así como el caso que se presenta como pregunta, que es la pigmentación de piel y mucosas, ¿no? El hipotiroidismo tiene un cierto grado de acentuación, aunque llegan generalmente a ellos a disminución de la pigmentación por el mismo hecho de su edema, ¿no? De la anemia que presenta, entonces se ve descartada esta opción tipo B, ¿no? En cuanto al hipopituitarismo secundario, se menciona pues que a esta altura no hay la presencia de ACTH, que sería el estimulante del cortisol a nivel de la corteza suprarrenal, y no tendría que dar, ¿no?, una pigmentación, debido a que al no haber ACTH no hay los elementos pigmentarios correspondientes. La deficiencia de zinc sí no tiene nada que ser una opción para una respuesta de esta pregunta, ¿no? Muy bien. Pasamos ahora a la tercera pregunta, y en ella veremos que es un varón de 22 años con antecedente de tuberculosis que llega específicamente, ¿no?, presentando en una emergencia fiebre elevada, deshidratación, vómitos, hipotensión arterial, y al examen presenta shock. La hiperpigmentación en labios y pliegues cutáneos con electrolitos séricos, produciéndose el tipo de desbalance del sodio, la hiponatremia, ¿no? La presunción diagnóstica más probable sería, ¿no?, la crisis suprarrenal. Esto está involucrado en que los pacientes que tienen antecedentes de tuberculosis generalmente pueden estar larvando ya un estado de una enfermedad de Addison latente. Significa que todavía a su actividad cotidiana son compensados. Pero cuando llega una causa estresante que lo descompensa totalmente, crean la emergencia. Y ahí se presenta la fiebre elevada, como sinónimo de una disregulación hipotalámica, debido a la deshidratación también, ¿no?, por grandes pérdidas debido a la falta de la acción mineralocorticoide del cortisol. Los vómitos son acompañantes a esta alteración de cortisol, y la hipotensión arterial que enmarca pues el diagnóstico de una insuficiencia suprarrenal. Pero como esta es una patología que se presenta con fiebre elevada y que inclusive llega a shock, se considera que es una crisis suprarrenal o crisis addisoniana, también denominada, ¿no? El electrolito del sodio, que marca valores bajos, produciendo estado de hiponatremia, es una de las características, ¿no?, ya que no hay mineralocorticoide quien se encarga de manejar adecuadamente el sodio, ¿no?, y que secundariamente puede muchas veces elevar el potasio, produciendo un estado de hipercalemia compensadora. Potasio elevado que muchas veces induce a pensar que hay una patología renal, una insuficiencia renal crónica, y debe siempre tomarse en consideración como una medida a descartar, ¿no? El caso del hiperaldosteronismo secundario, la aldosterona maneja en sí, ¿no?, sodio, secundariamente el agua. Como es secundario son síndromes edematosos y este paciente llega a un estado de shock, ¿no? El hiperaldosteronismo por sí solo primario también reproduce solamente una aldosterona aumentada con manejo de sodio y de agua secundaria, ¿no? Pero la pigmentación, tanto la opción A y B lo descartan totalmente, ¿no? La crisis tirotóxica, si bien es cierto, llega a tener muchas veces una patología de acentuación de la coloración de la piel de los pacientes hipertiroideos. Cuando esta crisis se presenta como tal, podría estar señalando la presencia de una enfermedad inmunológica. Significa de que muchas veces el estado tiroideo y la adrenal mencionan una etiopatogenia que es inmunológica en sí, y ella estaría condicionando a las grandes patologías de las enfermedades pluriglandulares autoinmunes. De esa manera podría asociarse, pero en sí la crisis tirotóxica no da una pigmentación muy especial que conlleve pues a un shock y una deshidratación
¿no?, con fiebre elevada, ¿no?, salvo que sean complicadas. Pero en sí la pigmentación de labios y mucosas es la que hace la diferenciación, ¿no? Bien, el shock séptico muchas veces pone al paciente más cianótico con un tinte ligeramente azulado y descarta específicamente el hecho de que tengamos un cuadro de una alteración no propiamente de pigmentación, propia de la glándula suprarrenal, ¿no? En la pregunta número 4, en nuestro medio, ¿cuál es la etiología más frecuente de la enfermedad de Addison? Nosotros somos un país del tercer mundo en donde con frecuencia se observa la presencia de la tuberculosis, ¿no?, como enfermedad prevalente a nivel respiratorio y en la población. Esta tuberculosis muchas veces aparece en estados latentes y clínicos y en algunos tienen formas miliares de diseminación hematógena rápida, ¿no? Es así que en nuestro medio se ha considerado por años que la causa más frecuente es la tuberculosis pulmonar. Y esta tuberculosis en sí, ¿no?, estaría de la mano muchas veces en un 50%, ¿no?, con una probabilidad también de etiopatogenia autoinmune. Pero esta se ve más alejado frente a nuestro medio, ¿no? La amiloidosis, que es una enfermedad degenerativa, puede infiltrar la glándula suprarrenal y producir también un compromiso de esta glándula con un cuadro de enfermedad de Addison, pero relativamente menos frecuente. La hemorragia suprarrenal se observa sobre todo en pacientes recién nacidos, cuando son justamente traccionados por medio de un forceps, o cuando hay un parto distóxico que ocasiona muchas veces el estallamiento de la glándula suprarrenal y presencia de hemorragia dentro de ella, ¿no?, condicionando una deficiencia de cortisol. Y la sarcoidosis, que es una enfermedad también granulomatosa que infiltra la glándula suprarrenal, puede en algunos casos ser el factor etiopatogénico, pero no es más frecuente en nuestro medio. Bien, pasemos a la siguiente pregunta. En este caso es un varón de 25 años de edad con enfermedad de Addison en tratamiento sustitutivo. Presenta una gastroenteritis con intolerancia gástrica y fiebre alta. La actitud a tomar es la siguiente. ¿Cuál de ellas? 5 opciones, ¿no? Bien, si tenemos un Addison en tratamiento sustitutivo, significa que está recibiendo 7,5 miligramos de prednisona diaria. 5 miligramos en la mañana y 2,5 en la tarde, ¿no? Generalmente a eso de las 4 de la tarde, ¿no? Si presenta una gastroenteritis con intolerancia gástrica y fiebre alta, tiene un proceso inflamatorio, posiblemente infeccioso, pero que está justamente siendo la noxa de descompensación. Cuando se descompensa una enfermedad, eso, inmediatamente tenemos la crisis addisoniana, y como tal tenemos que tener una actitud rápida, ¿no? La opción más adecuada es aumentar la dosis, ¿no?, y administrar el glucocorticoide por vía parenteral. ¿Por qué por vía parenteral? Porque las dosis orales, por la misma gastroenteritis, no va a ser posible una absorción adecuada. En segundo lugar, la fiebre alta nos está indicando también la necesidad de utilizar un cambio de esteroides para que sea efectivo, y eso se hace mediante el succinato de hidrocortisona, que es justamente la opción que está involucrada en la letra D. Reducir la dosis hasta la mejoría de administrar corticoide vía oral no va a ser posible por el mismo hecho del proceso entérico. Aumentar la dosis de administrar corticoides por vía oral tampoco, a pesar de la mayor dosis, no es la absorción adecuada. Seguir con la dosis habitual por vía intramuscular es traumático, ¿no? Además, la dosis adecuada es prednisona, tendríamos que cambiar a hidrocortisona. El reposo gástrico, el iniciar el tratamiento cuando mejora la tolerancia, es una espera que es peligrosa. En este caso, este elemento clásico debe ser, ¿no?, ausentado de una posibilidad para un tratamiento, ¿no?